¿Tú te acuerdas de Neri? Esta pequeña reportada como desaparecida en noviembre del 2023. Cuando las autoridades fueron a su domicilio a buscarla, lo único que encontraron fue un altar a la Santa Muerte con cartas pidiendo ayuda y protección por los problemas que tenían. De hecho, la abuela y la mamá de Neri salieron en medios de comunicación llorando y pidiendo ayuda a las personas para localizar a la pequeña. Hoy quiero que sepas que los restos de Neri fueron localizados enterrados en un domicilio en Puebla y que probablemente los responsables de su homicidio sean sus propios padres. Neri Sánchez de los Santos fue reportada como desaparecida el 1 de noviembre del 2023. La historia era que Neri había asistido junto a sus hermanos y su madre a un desfile y de un momento para otro la pequeña había desaparecido. Obviamente la noticia de la desaparición de Neri no solamente se hizo conocida solamente en Puebla, se hizo conocida en todo México, pues todos queríamos saber en dónde estaba la pequeña y tratar de evitar que se le sacara del país si es que alguien se la había llevado con esa intención. Las autoridades de Puebla rápidamente activaron un protocolo de búsqueda en los alrededores. Ahí empezaron a preguntarle a los locatarios que estaban alrededor del desfile y a solicitar grabaciones de seguridad para ver quién o quiénes se habían llevado a la pequeña. Fue entonces cuando los papás de Neri, Yari N. y Ulises N. empezaron a tener varias irregularidades en sus confesiones. Decían una cosa, luego decían otra. Las autoridades se percataron que había un video en donde se miraba a la mamá de Neri, Yari N., caminar por el mismo camino donde se supone había caminado con la pequeña. En las manos llevaba un muñeco vestido exactamente con las características que ella había dicho que Neri se había desaparecido. Entonces las autoridades empezaron a ejercer presión a la familia. Ahí fue cuando el papá y la mamá de Neri admitieron que Neri no había desaparecido en el desfile, sino en su propio domicilio. Las autoridades señalaban que Neri podría haber sido víctima de cualquier delito. Podría haber sido víctima de vendida por sus propios padres. No se sabía en realidad qué había pasado con la pequeña. También informaban que al momento de realizarse un cateo en el domicilio, habían encontrado que la casa no estaba en condiciones para que menores de edad vivieran ahí. Y también habían encontrado un altar a la Santa Muerte. En este altar había una carta en donde se le pedía a la Santa que los protegiera y los ayudara con los problemas tan fuertes que tenían. Las autoridades supusieron que estaban pidiéndole ayuda para poder salir adelante después de lo que habían cometido con la pequeña. Los hermanitos de Neri admitieron a las autoridades que ellos no miraban a Neri desde agosto de ese año y que le habían mentido a las autoridades porque su mamá los había. Así que las autoridades detuvieron a Yari N. y Ulises N. por el delito de desaparición. Mientras todo esto pasaba, la hermana de Yari hizo un video en sus redes sociales en donde culpaba directamente a la abuela de la pequeña Neri y decía que su hermana y su cuñado habían sido detenidos injustamente y que ellos no habían tenido nada que ver con la desaparición de la pequeña, señalando como única responsable a su mamá, la señora abuela de Neri. Lamentablemente, el 23 de febrero del 2024, las autoridades de Puebla informaron que enterrados en el patio de un domicilio de Puebla encontraron los restos de lo que podría ser el cuerpo de Neri. Ellos dicen que los restos fueron enviados a realizarse análisis forenses, pero que hay una probabilidad muy alta de que estos restos sean pertenecientes a la pequeña Neri Sánchez de los Santos. Las autoridades dicen que Neri fue enterrada en ese lugar 3 meses antes de que fuera reportada como desaparecida. Estamos hablando de agosto del 2023, justo cuando sus hermanos dijeron que la vieron por última vez. Hoy, lamentablemente, la búsqueda de Neri termina, no como hubiéramos querido, pero por lo menos ya sabemos en dónde está. Hoy solamente queda exigirle a las autoridades de Puebla que todo el peso de la ley caiga contra los. Hoy le exigimos a las autoridades de Puebla que la pequeña Neri no sea olvidada. Hoy le exigimos a las autoridades de Puebla justicia por la pequeña Neri Sánchez de los Santos.